Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Damos gracias primeramente a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad que me da de estar otra vez más delante de estas cámaras y este micrófono para poder llevar un mensaje exactamente de Dios. Porque nosotros aquí hablamos únicamente la palabra como escudriñada, porque Jesús, el Señor, el que dijo, me llamáis maestro, bien lo decís porque lo soy. De Él nosotros hablamos y llevamos la enseñanza de Él, porque todos sus siervos que pertenecemos al cuadro de Cristo, que somos miembros de Cristo Jesús, entonces, ¿qué tenemos que llamar cuando dijo, si me amáis, haced mis mandamientos? Y eso es lo que este siervo busca siempre. Pero para poder llevar esa palabra, ¿qué tenemos que hacer? Vivir dentro de su santa palabra. Porque la palabra de Él es la que escudriña los corazones. Y cuando hay la palabra de Dios, se convierte la gente. Porque la palabra del hombre no lleva a ningún sitio sino a perdición. Por eso Él dijo claro, si en un culto, como está escrito en el libro de Mateo, ha habido 2 palabras de hombre, todo el culto ha sido vano. Así que ya ustedes tienen la idea lo que es. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, como dice ahí, ay de aquel que le quite o le ponga un tilde o una coma a este libro de profecías, así será quitado su nombre del reino de los cielos, así como lo oyen. Y solamente ahí es que hablar según lo que Dios nos ha enseñado, según el Espíritu Santo de Jehová, nos ha ayudado a prepararnos de acuerdo a su palabra. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un mensaje, la resurrección de Cristo. Pero antes de dar el mensaje, una oración. Señor Dios Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad y llevar esta palabra, si es posible, y si tú lo permites, hacer traducir en otros idiomas para que el mundo conozca la verdad, porque la verdad eres tú, Señor, porque tú lo dijiste. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie verá al Padre. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora nos vamos con el mensaje. Y dice así, este es del estudio número 6, la resurrección. Vamos a ver este pasaje, exactamente los acontecimientos que pasó cuando Él resucitó. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí nos habla de 2 Marías, porque cuando habla de María Magdalena, lo dice claro, y cuando habla de la otra María, es de la madre de Jesús, porque nunca dicen el nombre de María, la madre de Jesús, bien poco usan la Biblia, fíjense ustedes. Más se usa el nombre de María Magdalena, pero ella se identifica con el nombre completo. Porque hay muchos que se confunden cuando, si no explican la palabra. Porque nosotros no tenemos que aumentarle ni quitarle, sino explicar para que el pueblo de Dios vaya entendiendo y grabándose, y de esa manera pueden aprender a leer la palabra de Dios. Entonces el Señor, mientras usted más lee, más escudriña, el Señor le va dando, porque Él lo dijo, al que pide se le dará, al que más pide, más se le dará. El que escarba encuentra, como la gallinita. Escarba, vienen sus polluelos y consiguen qué comer. Y al que busca, se le dará. Al que golpea, se le abrirá.
Porque si Jehová, el Dios de los cielos, abre las puertas, nadie la puede cerrar. Y si Él la cierra, no hay quien la abra. Bendito sea Dios. Mateo 28:3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, ustedes ven cuando Él ya resucitó. Pero aquí, fíjense que transversa parece la escritura, pero no es. En Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Marcos 9:9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Porque Él todo esto lo anunció, que tenía que ser así para que se cumpliera toda la escritura de los profetas que fueron anunciados, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Entonces aquí vamos a ver en Marcos 9:10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo de qué será aquello de resucitado de los muertos. Lucas 24:13. Y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué es velado? Iban encubiertos, porque Él iba con ellos, pero no lo miraban, e inclusive iban hablando. Como por ejemplo aquí, el Señor está aquí a nuestro lado, pero nosotros no lo vemos, porque su escritura, su santa palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Porque si nos dejamos llevar de la voluntad de Dios, el amor de Jesucristo, como tuvo que dio su vida por darnos libertad y sacarnos de las cárceles de Satanás, porque Satanás los tiene presos el mundo entero. Uno le predica cómo pueden ser salvos aceptando a Jesús, pero lo niegan. ¿Por qué? Porque no están escritos en el libro de la vida. Porque solamente hay 2 seres vivientes, 2 caminos, 2 iglesias. Sucesivamente se divide en 2 cosas, una buena y una mala. Como siempre lo digo y lo diré, la iglesia santa de Cristo Jesús, que representa a María, la Madre de Dios, y la iglesia que se dice el mismo Señor Jesús, las iglesias de Satanás o sinagogas de Satanás son del diablo. Y no habla de ninguna más iglesias. Hablando como habla en Juan 8:44, porque los judíos, los rabinos le iban conversando con ellos, pero lo juzgaban que estaba loco, que estaba fuera de sí, que no era Dios, que él sanaba a través de Satanás. Y cuando el Señor le dijo: ¿y ustedes por qué él sanan? Porque si Satanás se separa de Satanás, ¿cómo prevalecerá su reino? En cambio, Jesús las sanidades tienen que conocer, como hoy se está haciendo muchas sanidades,
pero tienen que conocer si son de Dios o si son del enemigo. Pero ¿cuándo van a conocer? Cuando escudrillen esta palabra. Aquí está lo que quieran saber desde la fundación del mundo hasta cuando se viene, ya que estamos en los últimos días. Si Dios lo permite, iremos dando estudios, pero con esta palabra, no con palabras de hombres. ¿Qué haría yo predicándole de un versículo de este estudio o dos versículos? ¿Cómo yo pudiera exhortarles, hacer conocer la verdadera palabra? Hablando el hombre, como le dije antes, si en un culto ha habido dos palabras del hombre, todo el culto ha sido vano. Ahora nos vamos a seguir. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, y delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas 24:20. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el día de redimir a Israel. Lo repito para hablar bien claro y puedan entender. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bendito sea Dios. Veamos qué es lo que acontece el resto. Estamos hablando de la resurrección del Maestro, del Señor, del Poderoso. Y como Él resucitó, dice la Escritura que nosotros también resucitamos. ¿Cuándo? Cuando completamos sus mandamientos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena dice, ¿quién era el hortelano o quién es en ese idioma en Israel? El guardián, los que estaban cuidando el cadáver. Entonces, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Versículo 17. Este versículo es el único que está en toda la Biblia, en todas las Santas Escrituras. Pero los predicadores de hoy no creen el rapto. Estas iglesias de 10, 15 mil personas, como hay una en Argentina, que ese varón que dice que es pastor, dice porque estos castrados no saben de qué habla. El castrado del corazón y de la mente está él, porque nunca ha leído ni lee este libro. Porque la única esperanza de nosotros es que nos vengas a buscar. Y estamos ya casi en los últimos días del acontecimiento. Porque en mi vida dos cosas yo veo. En 35 años que está sirviendo al Señor. Sus sagradas escrituras y las noticias. Si usted ve las noticias, todo como está, con punto y coma, en este libro se va viendo diariamente. Y ya estamos viviendo el Apocalipsis, el caballo ruso. Hoy la gente, solamente los rumores de guerras, pero se están acabando. En Siria, ¿con quién están peleando los sirios? ¿Con alguna otra nación? Se están matando entre ellos. Lea Apocalipsis. Tenemos un estudio completo del Apocalipsis, capítulo por capítulo, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, versículo 21. Eso es todo, pero para que se gocen cómo habla el apóstol Juan. Hoy los teólogos, mira, hablan de todo, hablan de Cristo, pero no hablan la palabra, sino la filosofía humana de ellos, según su sabiduría. Porque el que los dirige era el más sabio del mundo, es el más sabio del mundo.
Inclusive era tan sabio, más que Salomón. Dirán, ¿por qué dice el hermano más que Salomón? Porque fue un ángel hecho en el cielo, pasado por las piedras de fuego, y pasó la prueba y llegó a ser el ángel más hermoso del Señor, Dios del Eterno y el Soberano. Y se rebeló contra su Hacedor, hasta ahí llegó. Y ese mismo ángel llega a ser, hablando desde el principio, la serpiente antigua, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el perverso, y se volvió inmortal. Pero para que Satanás pueda hacer lo que él quiere en una persona. Pero vamos a hablar del apóstol Pablo, que es un versículo ahí. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades celestes que están llenas los aires. ¿Cuáles son las potestades celestes? Los demonios. Pero el demonio, para hacer el trabajo de ellos, usan la carne y la sangre. Ellos son espíritus malignos. Pero entonces la gente que anda mal en el mundo, ellos se meten dentro del ser humano. ¿Usted ve los crímenes que se ven? ¿Usted ve las blasfemias de estos señores? ¿Usted ve la forma de hablar contra Dios y cree que están hablando de Dios? Pero están al contrario. Pero no es el predicador de Dios el que está hablando. Son predicadores que le están sirviendo a Satanás. Porque Satanás y al Señor le ofreció todo el dinero del mundo. Porque Él es el Dios de este siglo. Y si es Dios, está registrado en este libro. Pero con una pequeña y no tan pequeña, o con una letra. El Dios de este siglo está escrita con minúscula. Y el Dios fiel y verdadero y poderoso y soberano, el que dijo yo soy el quien soy cuando habló con Moisés, pero después dijo yo soy Jehová el Señor y mi nombre será reconocido en todo el mundo como Jehová. Y en Isaías 45 versículos 5 y 6 dice, yo soy Jehová, el único Dios, y no hay otro fuera de mí. Para que entiendan léanse el capítulo 45, del 1 a terminar el capítulo, para que únicamente declara Él su poderío, su potestad, su majestad, y quién es Él, y no hay otro más. Así que tenemos un solo Dios, pero tenemos que entender, como dice la Escritura, cómo se derriban los tres nombres. ¿Qué nombres usamos nosotros para reprender a Satanás? Porque Satanás se trata de infiltrar donde vamos a hablar la palabra de Dios. Él tiene que usar cualquier cosa a los mismos hermanos que están débiles, no digamos al mundo, son de Él. Y nunca va a dejar que se desarrolle la palabra de Dios. Siempre interfiere. Pero donde está Dios, Él no puede estar. Para que usted conozca quién es Satanás, se paró a la derecha del Padre en Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando le estaban vistiendo de sacerdote a Josué. Así que tienen que conocer quién es el diablo para que ustedes se puedan defender. Y el Señor, ¿por qué no se puede? Nadie se puede parar a la derecha del Señor. Solamente los santos, los que andamos en la perfección, buscando su camino. Como algunos dicen, el Señor me llamó aquí para que le sirva. Y aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero no llame el Señor a todos, tienen que conocer, como está escrito en el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que andare en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. No cualquiera le sirve al Señor. Léanlo. Y sucesivamente, así nos exhorta Dios, como Romanos 8:28. No lo entienden, que todas las cosas son para bien, pero no le explican para qué y para quiénes. Para los que amamos a Dios, todas las cosas salen a bien. Inclusive si el diablo tiene que usar, el Señor lo usa. De cualquier día, ¿cómo? Hay que demostrarle.
Y hay veces uno se sale del tema, pero no es del tema, porque estamos hablando del mismo Dios, del soberano, del eterno, del poderoso, y no hay otro más que Él. Bendito sea Dios y su santo nombre. Entonces aquí viene este versículo. Mire lo que he tenido que hablar para poder hablar de un versículo. ¿Por qué tengo que hablar eso? Para que entiendan cuál es el Señor. El Señor Jesús fue raptado. El único versículo de Génesis Apocalipsis. ¿Y quién lo escribe? Nada menos que en el libro de Juan. Escuche lo que dice. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Escuchen bien las palabras. Allá tenemos un signo y un punto. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Dónde subía? Porque Él es espíritu cuando resucita. Y no lo podía tocar nadie. Eso fue por la mañana. Y entonces por la tarde, cuando Él va para el camino de Emaús, que ya lo leímos, iba conversando con ellos todo el camino. Pero ¿de qué iba conversando Él? Cuando estos siervos le dicen: bueno, voy a seguir y después, porque yo les voy a explicar para que puedan entender y aprender. Pero siempre que vean este programa, por favor, una libreta, un lápiz, anoten los versículos, porque de cada versículo hay un mensaje, hay una prédica. Este es un estudio, es diferente. Porque un estudio no es como una prédica. La prédica uno puede predicar directo. Si yo predico de Juan, del 15 puedo predicar hasta el versículo 21. Y coincide. ¿Cómo? Que la escritura va siendo la coherencia de la palabra. Como también podemos decir, va sin salirse del tema. Entonces estamos hablando del mismo tema y del mismo mensaje que Dios nos enseñó. Entonces, fíjense ustedes, esto poco lo van a entender. Porque el rapto, muchos pastores esperamos del rapto y predicamos del rapto, pero muchos digo en el mundo. Pero en el mundo, yo lo digo con lo que oigo y veo. Porque lo mío es para poderme dedicar cada día más a este libro. Tengo que conocer a los predicadores. Y siempre, hoy no lo presenté, pero ya ustedes saben, cuando vean al hermano Pablo, mi presentación cómo es. El que conoce la Biblia conoce a Dios. Y el que conoce la Biblia conoce al pastor. El que conoce la Biblia conoce la congregación. Y el que conoce la Biblia se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce la Biblia, por supuesto, conoce al diablo. Porque si no conoces al diablo, ¿cómo le vas a vencer a los fieles que se defienden del diablo? ¿Cuáles son las trampas de él? Porque él es mentiroso, tramposo desde el principio. Homicida. Él es el primer homicida de la historia de la palabra de Dios y del mundo de los diluvianos. Bendito sea Dios. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, gloria. Entonces en Juan 20, 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, para que ya entiendan Abraham era amigo de Dios, pero no es que Abraham dijo: yo soy amigo de Dios. Dios le dijo: tú eres mi amigo. Porque el hombre, nosotros no podemos decir nada. Pero aquí en este versículo, mira cómo dice el Señor: anda, dile a quién, a mis hermanos. Pasamos a ser no solo redimidos por su sangre, aquí ya nos llama hermanos de Jesús. Un poquito más que los judíos. Porque los judíos pues son del pueblo de Dios a través de Jacob por juramento de Abraham. Pero nosotros somos por la sangre de Cristo Jesús que derramó en esa cruz. Pero Él no derramó solamente por mí y los que están aquí, no. Él derramó por el mundo entero.
como dice en Juan 3:16, Él dio la vida por todos, pero los que se convirtieran, hicieran sus mandamientos, entonces sí son redimidos y salvos, pero tienen que hacer todos los mandamientos, que son 4. Como tengo aquí, cómo conocer la verdadera iglesia de Dios a través de su santa y bendita palabra. Entonces, para que ustedes sepan, y en otro versículo dice el Señor Jesús, Cristo, y que también es nuestro amigo. Él nos declara que nosotros somos amigos de Jesús. Entonces, mira esas promesas: somos redimidos, salvos por la sangre de Jesús. Venimos a ser hermanos, solamente es el hermano mayor, y venimos a ser amigos de Jesús. ¿Cuándo nosotros podemos perder una batalla? Como dice el apóstol Pablo. Oiga, como sobre el apóstol Pablo, pero no solo Pablo. Si ustedes me encuentran aquí de Génesis, Apocalipsis, un siervo de Dios que no sufra como debe sufrir, entonces no es de Dios. Porque nosotros somos probados, como dice Zacarías, como la plata y como el oro refinado en horno de tierra. Y nosotros diremos: Jehová es nuestro Dios, y Él nos dirá: pueblo mío eres, venid benditos de mi Padre, a gozar lo que está preparado allá. Y esos días, yo con la edad que tengo, fíjense ustedes, pero Pablo también lo decía hace 2000 años, que él tenía la esperanza de ser raptado en vida. Pero no es que hablaba de él, hablaba de nosotros. Cuando habla de los postreros, está hablando de los últimos. Y toda la Escritura habla de los postreros en las últimas páginas. Esto tengo que repetirlo siempre en cada prédica, para que estén pendientes y busquen de Dios ahora que se puede. Porque el Señor, como nos dijo, y está así, hermanos, la gente dice: cruzarán los mares buscando y con sed y hambre, pero no sed de agua, sino sed de la palabra de Dios, y ya no la encontrarán. Hambre de la palabra de Dios, no de comida, hambre de la palabra de Dios, pero ya no la encontrarán. Cuando la iglesia sea levantada, ya no hay esperanza, vienen todas las pruebas, que es la gran tribulación. Ahí donde va a ser el llorar y el gritar, y la muerte va a huir. Van a buscar la muerte, tirarse de los edificios, y no mueren. Y la gente atrás y la muerte adelante. Oiga, eso parece mentira, ¿verdad? La gana de reírse, porque ya la muerte ya no tiene la llave, porque ya le quitó Jesús las puertas del Hades, que es el infierno, y le quitó la llave a la muerte. ¿Cuándo? Cuando venció en la cruz, porque esas llaves tenía Satanás. Ahora no tiene nada. Por eso que anda, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien destruir, sabiendo que en la perdición más grande es el amor al dinero. No es malo tener dinero, como Dios nos bendice, para invertir en su obra. No, lo malo es la avaricia y la ambición que se quiere llenar a como dé lugar. Hoy, el gran negocio que se ha perdido el mundo, la droga. Pero eso también está escrito aquí. Es una de las plagas más grandes. La plaga de la muerte, del engaño, la traición. Entre amigos, por quitarse las fortunas, se andan matando. Y este siervo aquí, yo no tengo una preparación como estos doctores y tal, ni X. Yo soy un analfabeto para ellos. Pero en la palabra de Dios, porque mi maestro es el maestro de maestros, del que está escrito en Juan 13, del 1 al 17. Me llamáis maestro, bien lo decís porque lo soy. Mire,
Él sí lo dice así, pero hoy, oiga, los maestros son como qué, pero maestros de qué. Me acuerdo de un pastor, un tremendo pastor, que dijo, no, él es maestro de ovejas, él es pastor de ovejas, no pastor de burros. Entonces, hay que tener eso en mente. Y fíjese que él no ofendió tanto a la gente, comparando con el burro, porque el asno es uno de los más inteligentes. Mi padre fue amansador de caballos, de que nunca había montado. Pero el primer consejo me dijo, hijos, cuidado con montarse en un burro o en un asno. Eso es lo más peligroso. Pero ¿qué hizo el asno cuando le mandaron a buscar en la aldea para entrar en Jerusalén, como estaba escrito? Que entrará en un manso asno de carga. Los judíos pensaban que venía en un caballo blanco y con la espada acabando a todos los enemigos de los judíos. No, entró lo más humilde, por eso le humillaron. ¿Qué nos hicieron a nuestro Maestro, a nuestro Señor, que dio su vida por nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a subir? Seremos levantados, primero todos los muertos. Cuando habla de los muertos, porque todo el ser humano va a resucitar, completo. Pero primero habla de los muertos. Y cuando habla de los muertos, habla ya de los condenados. Enseguida, los que durmieron, el apóstol Pablo es claro, y Pedro, resucitarán. Y los que hemos quedado, los que estamos en vida, seremos levantados y purificados en el aire para ser glorificados. Y estaremos junto con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén, bendito sea Dios. Ahora vamos a terminar ya. Entonces estamos ahora en Marcos 9:1. De cierto os digo que hay algunos de que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en los aires. Lo que acabé de decir, aquí está el versículo. Y lo hablé sin leer, pero ya solo viene la palabra. Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién bajó para la transfiguración? Bueno, pero vamos a leer esto. Marcos 9:3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto es cuando él oraba en el monte de los olivos, ya para despedirse de esta tierra, cuando ya fue para ser entregado. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y no olviden de orar siempre por este hermano, por este siervo, que el Señor me dé mayor palabra, porque no soy uno de los engañadores ni de los que buscan dinero. Nosotros vivimos de la misericordia y del amor de Dios. Gracias, amados hermanos y oyentes. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó